Hola, bienvenidos al canal El Monito de Ale. Estoy encantada que hayas decidido conocerme. Este va a ser un espacio de encuentro sobre psicología, adopción y otros temas relacionados. Si te gusta, suscríbete, dale a like, comenta, dale a la campanita de notificaciones para que te lleguen nuestros vídeos los primeros y comparte. Bueno, yo soy Beatriz Halcón, soy psicóloga sanitaria y especialista en terapia gestal. Y bueno, a día de hoy estoy intentando aprender como mamá adoptiva sobre adopción, acogimiento y sobre el tema sobre todos los temas relacionados. Hoy traigo aquí al canal a Carmen Mateo, voy a presentarla. Carmen Mateo es psicóloga sanitaria por vocación, estudió en la Universidad de Sevilla, tiene un máster en intervención y mediación familiar y ha acompañado durante muchos años a familias acogedoras y adoptivas. También mamá de 2 niñas y por ahí surgió su pasión sobre la literatura infantil. Y bueno, es coautora de un texto que se llama Adopción, Acogimiento y Escuela, una guía didáctica para la comunidad educativa, que se publicó en 2011. Y bueno, también es autora del libro que vamos a hablar hoy, que es Ser adoptado, reflexiones y herramientas prácticas, y de un libro reciente, muy reciente, que lo tengo por aquí, creo que se ve bien, ¿sí? Vale. Sí. Que se llama Ahora lo entiendo, es un cuento infantil precioso. Y bueno, ya le doy pie a Carmen para que ella nos cuente un poquito sobre su libro Ser adoptado, reflexiones y herramientas prácticas. Así que Carmen, todo tuyo. Gracias, Bea, por el honor, además de inaugurar este canal con el primer vídeo, que además yo entiendo que es muy necesario, ¿no?, que se debata así de forma pública y en primera persona, como no me cabe duda que lo vas a hacer tú, acerca de todo lo que concierne a la adopción de menores, al acogimiento de menores y a la educación y al cuidado, ¿no?, en general de los niños. Así que, como te digo, un honor para mí inaugurar la sección. Y además hablando de algo que tú y yo compartimos desde hace tiempo, ¿no?, y que tanto nos ha unido. Hay cosas que llegan a la vida por casualidad. Yo siempre digo que ese hilo rojo no solo se tiende de padres a hijos, sino que se tiende entre muchas personas, y está claro que de aquí a allí hay uno que también está desde hace tiempo. Pues como tú dices, además de llevar muchos años trabajando con mis niños, los diré siempre así, para mí son mis niños, aunque no sean míos ni de nadie, ¿no? Además de ese trabajo diario en la consulta como psicóloga, pues se me presentó en un momento dado la posibilidad de trasladar mis conocimientos, los que tengo, mis palabras, mi experiencia, en un material que los padres, que los profesores, que la familia extensa de esas personas que quieren adoptar, que esas personas que se lo están planteando puedan tener. Y así fue como surgió Ser adoptado, que es un libro, muy en resumen, como diría yo, es un libro que aglutina mis años de experiencia sin hablar de ninguna experiencia en concreto. Es un libro que está cargado de teoría, sin que se vea. Y es un libro, sobre todo, que era lo más importante para mí cuando lo escribí, que tiene un enfoque práctico y un enfoque emotivo. No es un libro que pretenda sacar lágrimas fácilmente, ni mucho menos, porque perdería parte de la profesionalidad que yo le quiero dar. Pero cuando un lector de los que me llega pues me dice, he suspirado con esta frase, ¿no?, o aquí he retrocedido o he avanzado en el tiempo, pues está claro que esa conexión era para mí lo fundamental que tuviese el libro, y por suerte creo que lo está teniendo. No pretendía yo hacer un compendio teórico de qué es la psicología de la adopción, porque además creo que hay muy buenos autores y hay muy buenos libros en el mercado que lo hacen así. Yo quería dar mi visión, esa mucho más cercana, que es algo que me caracteriza a mí, y desde un punto de vista mucho más práctico. Además, en un recorrido a lo largo de todo el proceso de adopción, desde antes de que el niño o la niña llegue a casa hasta que el niño sale fruto de su madurez, ¿no?, y de su independencia de su familia, en este caso. Entonces, por eso me propuse en esa línea temporal destacar algunas cuestiones que, sin ser densa, pudieran ser interesantes para aquella familia o para aquella persona en general que se acercase al mundo de la adopción. Y así fuimos secuenciando los capítulos. De tal forma que hablamos desde el principio de qué pasa antes de la llegada del niño adoptado a casa, es decir, dónde nos situamos, ¿no?, de dónde parte el niño, una cuestión fundamental
a tener en cuenta. ¿De dónde parte la familia que espera a ese niño? Que hay otra realidad que se cruza, ¿no?, con la del niño. Y cómo actualmente se vive, se entiende la adopción por parte de la sociedad, que es un tercer elemento menos relevante, pero que sabemos de sobra, que al final está en el día a día también, ¿no?, y en esa crianza y en esa cultura de la adopción. Después de eso, nos situamos en el libro en el momento en el que el niño llega, cómo son esos primeros momentos, esa primera fase de adaptación, qué caracteriza a la paternidad adoptiva que la hace diferente a otro tipo de paternidades, igual en cierto modo y diferente en otro cierto modo también, para dar paso después a esa creación de los vínculos afectivos, ¿no? Por ejemplo, sobre apego se podrían escribir muchísimos libros, hay un trabajo de fondo muy amplio, pero en el libro mío lo que pretendo es dar unas pautas generales de algunas estrategias que nos pueden servir para entender qué tipo de apego, para entender cómo está vinculándose el niño, cómo está vinculándose la familia y cómo mejorar esa relación. Pues también, por supuesto, tendría que ser un capítulo clave y así lo es. De ahí damos el salto y en una cuestión fundamental que siempre es del interés de todas las familias adoptivas y de toda la sociedad, es el de la comunicación de los orígenes con el niño adoptado, esa transmisión de su identidad adoptiva, esa construcción de su identidad adoptiva según qué caso, y ese acompañamiento en su saberse adoptado y en conocer su historia y sus orígenes, que además es uno de los capítulos más prácticos, porque no podía ser de otra manera, ¿no?, con herramientas muy concretas, con pautas muy concretas y donde, por supuesto, va incluida también la literatura infantil como recurso pedagógico, como recurso terapéutico, maravilloso para hablar con nuestros niños. Después hay un capítulo que también me consta que está siendo de los más valorados, que es el del juego. Pocas veces se habla del juego terapéutico, por suerte cada vez se va dando un poco más de popularidad, ¿no?, a este término, pero el juego es un elemento tan sencillo, es tan potente y es tan beneficioso para nuestros niños que me apetecía, por supuesto, hablar de distintos tipos de juegos, no solo para los niños adoptados, pero que con los niños adoptados también funcionan bien por alguna de sus características o en función de sus circunstancias previas. Y, por supuesto, están en ese capítulo y hemos intentado que sea lo más práctico posible, ¿no?, y que se refleje cómo y cuándo se puede jugar a cada uno de esos juegos. Y los dos últimos capítulos los dedicamos a cuestiones sumamente relevantes igualmente, como son, en primer lugar, la incorporación del niño o la niña al colegio, lo que implica desde el ámbito educativo la atención a un menor adoptado, que ahí también hay mucho de lo que hablar, y yo quería que cualquier profesional de la educación al que llegaran estas páginas pues tuviese mayor conocimiento y tuviese mayores herramientas, más estrategias para manejar a un alumnado que tiene una necesidad especial, aunque legalmente todavía no hayamos conseguido que se considere como tal, ¿no? Pero es así, está sabido de sobra que la necesidad emocional que implica en un niño el ser adoptado es una necesidad muy especial que también hay que atenderla correctamente, adecuadamente. Y por último, hemos pegado el salto, fíjate, desde el principio que hablábamos de cuando el niño aún no había llegado, al último de los procesos, por finalizarlo de alguna forma, ¿no? El proceso de ser adoptado dura toda la vida, pero por hablar de la parte más fácilmente trasladable en un libro, yo quería acabar con el proceso de búsqueda de orígenes, que además he estado mucho tiempo en mi vida acompañando a personas que han querido buscar sus orígenes, llegada ya a la adolescencia tardía o a la adultez. Y es un proceso en el que ahí me costó muchísimo no hablar de nadie, de ninguna experiencia, porque hay tantas experiencias tan bonitas algunas y tan frustrantes otras, que darían para escribir mucho. Pero ahí lo único que pretendí, que ya es bastante y está ¿no?, elaborado a lo largo de todas las páginas, es mostrar una actitud, es hacer reflexionar al lector sobre la actitud que puede tener en esa situación. En la búsqueda, siempre se va a producir una búsqueda de su hijo, su hija, el familiar, el alumno, de sus orígenes. Y he terminado hablando de actitud porque si hay algo, yo pretendía muchas cosas con el libro, yo creo que cuando uno escribe, no, venga, vamos a ver lo que podemos hacer, pero si hay algo con lo que yo me quedaría es en hacer que el lector reflexione. No pretendo dar lecciones de vida, no pretendo tener la razón, de hecho hay cosas en las que hay gente que me ha dicho que no está de acuerdo, perfecto, me parece muy lícito. Yo pretendo que todo el mundo reflexione sobre qué es un proceso de adopción, qué significa para mí ser mamá o ser papá adoptivo, qué necesidades tiene ese niño. Y a partir de ahí, cada uno en su casa, en su cotidianidad, se crea su propia teoría, ¿no?, y se crea su propia práctica. Pero la actitud reflexiva, ¿no?, la actitud para aprender, para ver otros puntos de vista y para ser
como he dicho, que el lector diga, bueno, mira, esto no me lo había planteado de esta forma y quizás me pueda ser útil. Es lo principal que yo destaco del libro. Por eso la necesidad de que sea un lenguaje muy cercano, muy accesible, que llegue a la familia, ¿no? Que provoque, como digo, que al acabar un punto, al acabar una frase, haya una pausa y no porque la haya hecho yo en el texto, ¿no? Sino porque el propio lector pare y piense y contemple y analice. Y después aprenda, claro que sí, y además después tenga herramientas y después practique y después haga lo que quiera. Pero sobre todo desde esa concepción de un libro que me haga despertar, que me haga seguir abriéndome, ¿no? Y seguir conociendo cosas que sí, que a lo mejor lo sabemos, quizás también podemos saberlas, pero no es lo mismo saber algo que interiorizarlo, ¿no? Y sin duda esa interiorización es básica y fundamental para que algo se quede contigo. Lo he pretendido. La suerte es que más o menos parece que está llegando de esa forma, ¿no? Y que ese recorrido también facilita que tanto para una visión general del proceso como para las familias que están empezando en la adopción, están en esa fase de adaptación, están en los primeros momentos, como para cuando se produce el proceso más activo de búsqueda de orígenes, pues haya lecturas, ¿no? Hay quien me dice que en cierto momento lee. Hoy he releído, ¿no? Ahora estoy releyendo otra vez porque aquello que leí me sirvió en aquel momento y ahora en este otro momento pues le doy otra lectura, un poquito más amplia, un poquito más extensa. Así que yo con eso ya me siento súper satisfecha de que, bueno, este trabajo que he hecho con la mejor de las intenciones, pues sea capaz de llegar, sea capaz de emocionar, sea capaz de hacer reflexionar a la gente. La verdad que es un libro, nosotros hemos hablado varias veces y a mí es un libro que además está en mi casa, lo uso continuamente, como bien dice, es un libro de reflexión y de herramientas prácticas, pero para mí es un libro que está lleno de mensajes y de frases que constantemente a los papás y a los mamás adoptivos pues nos hace meditar, ¿no? En cada momento en el que estamos, ¿no? A mí, te lo he dicho muchas veces, Carmen, me parece un libro que para las familias preadoptivas, yo he leído muchos libros sobre adopción, hay libros maravillosos, libros muy buenos, pero este libro en concreto, a mí lo que más me ha gustado es lo práctico que es. Es un libro muy fácil de leer, muy cómodo, te da las herramientas para mí básicas, de base, de la información que tienes que tener cuando decides meterte a adoptar, ¿no? A crear la familia por esta vía que no es fácil y que, como yo siempre digo, a las familias adoptivas se nos llaman familias terapéuticas, ¿no? Y es verdad que cuando tú decides adoptar, pues no lo tienes en mente. Pero este libro yo creo que te hace mucho hincapié en eso, ¿no? En lo que tienes que tener en mente cuando decides crear ese tipo de familia, ¿no? Bueno, a mí me gustaría destacar algunas partes del libro que, bueno, me han parecido joyas directamente, porque son maravillosos. Bueno, empezando simplemente por el primer capítulo, la frase que viene en grande, que dice: cuando un niño o niña se incorpora a su nueva familia adoptiva, en ocasiones se cree que con ello finaliza el largo proceso de la adopción, ¿no? Documentación, pruebas de evaluación, toma de decisiones, viajes, preparación de la habitación, pero nada más lejos de la realidad. Y bueno, por experiencia previa, bueno, propia, ¿no? Yo creo que es al revés, ¿no? Cuando ya el peque llega a casa es cuando de verdad empieza lo real, ¿no? Y es donde el momento, por lo menos yo así lo he vivido, yo me preparé mucho antes, pero desde que soy mamá más todavía, ¿no? Más me formo. Y yo creo que es algo que a las familias preadoptivas debería tenerlo en cuenta, ¿no? Y justo tú lo pones en el primer capítulo, en la primera frase, ¿no? Algo tan llamativo y tan precioso, vamos, porque es que queda precioso, vamos. Es cierto, el proceso previo es tan complejo y tan difícil emocionalmente hablando, ¿no? También hay tanta ambivalencia que hay veces que cuando llega el niño pensamos que ya es, ¿no? Pues ya, objetivo cumplido, ya lo tenemos y ya me puedo relajar. Y como bien pone en el libro, nada más lejos de la realidad, ¿no? Ahora es cuando de verdad empieza la historia y, por supuesto, el punto de partida, por ahí aparece también en algún momento, ¿no? El punto de partida es, por un lado, el abandono, la historia de la familia que adopta y, por otro lado, el culmen de un proceso legal, digámoslo así, pero el inicio de un proceso de maternaje y de paternaje a lo bestia, ¿no? A lo intenso, a lo forzado de alguna forma.
Sí. Y eso sin duda ya marca, el inicio del camino ya marca el resto, ¿no? Tenía que estar ahí. Sí, además, algo que también un poco más adelante dice, ¿no? Algo que las familias adoptivas tenemos que ser muy conscientes, ¿no? Todo niño adoptado parte siempre de una historia previa de abandono, importantísimo. Pero además tiene una larga historia de posibilidades por delante, llena de oportunidades para reparar el daño que está hecho, que se le ha generado, ¿no? Es como a la historia de antes, ¿no? De la adopción, es como, no, el niño nace cuando viene a casa, no. No. El niño parte de una historia que es suya, que es legítima y que va a acompañarle toda su vida y que la familia adoptiva tenemos que aceptar y que tenemos que seguir viéndolo, ¿no? No negándolo, sino viéndolo y trabajar sobre ello porque al final es un abandono y es duro, es muy duro. Y la adopción es una medida de protección. Si no hubiese a nadie a quien proteger, no habría adopción. Con lo cual, si el niño está en disposición de ser adoptado es porque necesita de una protección que otras personas no han podido darle, ¿no? Y eso evidentemente genera una secuela, aunque, como también ese punto de vista positivo, ¿no? Con la adopción como medida de protección a la infancia también se abre un mundo de posibilidades, un mundo de oportunidades que ese niño sin duda pues no, hasta el momento no ha tenido o no podría tener de otra forma. Pero hay una... Yo siempre digo que la adopción es muy ambivalente en muchos sentidos y aquí está la primera, abandono y oportunidad en la misma personita, ¿no? Incluso aunque sea muy pequeña. Bueno, otras partes del libro que a mí me parecen, no los voy a leer, pero sí los voy a destacar para que, bueno, las personas que decidan comprarse este libro, bueno, viene una gráfica o, bueno, unos esquemas más bien sobre las necesidades infantiles en adopción, ¿no? Ahí yo creo que queda muy claro reflejado pues cuáles son las necesidades, ¿no? Y también algo muy importante, las capacidades necesarias para responder adecuadamente a las necesidades de ese niño, ¿no? Pues lo que tenemos que tener los papás y mamás adoptivos en cuenta, relacionarnos con su historia previa, con sus condiciones, con lo que es el proyecto de adopción, con las capacidades educativas, que es muy importante, ¿no? Que al final, bueno, pues el colegio también es sumamente importante. Y bueno, ya otra cosa que me parece muy bonita, además, la forma en que está enfocado en las características de la paternidad adoptiva, que como he dicho, cuesta trabajo verlo cuando estás en el proceso previo, pero bueno, es una paternidad y una maternidad terapéutica, ¿no? Porque estos niños vienen con su mochila, como se dice mucho, y hay que saber acompañarles y apoyarles, ¿no? Porque bueno, les generan unas situaciones que nosotros tenemos que intentar ayudarles lo mejor posible. Eso se escucha mucho, ¿verdad, Bea? Ahora mismo lo de la paternidad terapéutica, que a mí también me da un poquito de miedo. Tú eres terapeuta, además de mamá, pero son cosas diferenciadas, ¿no? Yo también lo soy. Y tú sabes perfectamente que a las familias adoptivas se les exige un trabajo a veces para el que nadie está preparado. Tú puedes trabajar terapéuticamente cuando el hijo no es tuyo. Tú puedes distanciarte emocionalmente de una realidad, ¿no? Cuando la realidad te toca de lleno. Es cierto que le seguimos a los papás y a las mamás, ¿no? Unas ciertas pautas, unas ciertas estrategias, pero un trabajo terapéutico a veces incluso tiene que ser doble, con el niño y con la familia. Porque esa familia debe ser doble, efectivamente. Esa familia actúa desde su buena fe como terapeuta, pero también necesita un apoyo, ¿no? Y una cuna sobre la que descansar para saber que todo funciona. Entonces es un término que se acuña mucho ahora, la familia terapéutica, pero a mí me da un poquito de miedo en el sentido de que la familia se autoexija algo que quizás tampoco tiene por qué saber hacer, ¿no? O tampoco tiene por qué competirle a la familia hacerlo. Y para eso también estamos los profesionales como vía de escape y como vía de solución. Lo bueno es eso, ¿no? El saber que existen profesionales que en un momento dado, cuando necesites ayuda, poder acudir, ¿no? No solamente los pequeños adoptados pues necesitan esa ayuda profesional que, bueno, que necesitarán en algún momento determinado, sino que nosotros como familia, como parte del acompañamiento, pero como cualquier padre o madre, pues si necesitamos ayuda, para eso existen, por suerte, y hoy en día que tenemos tantas posibilidades, ¿no? Poder acudir a esos profesionales que nos ayuden y que nos guíen un poquito cómo llevar, porque al final, ¿qué es lo que quiere un padre o una madre? Pues ayudar y que sus niños sean los más, yo siempre lo digo, los más felices del mundo, y ya todo lo demás vendrá solo, ¿no? Pero mientras que sean felices, yo creo que ya, bueno, partimos ya de mucho, ¿no? Bueno, otra parte que me gustó mucho de tu libro, que bueno, cuando hablas de la búsqueda de orígenes, también el proceso de revelación, ¿no? En relación a eso, ¿no?
que es un proceso paulatino y no se limita a hechos puntuales, sino que esto supone que como parte de ese proceso debe darse en multitud de ocasiones, ¿no? También está hoy en día se está intentando ver no solamente la búsqueda de orígenes, muy importante para el adulto adoptado, sino la narrativa que los padres y madres adoptivos tenemos que darle a lo largo de su vida a esos niños, ¿no? Porque como transmitimos la información de sus orígenes, así va a llegar a ellos, ¿no? Y yo lo recalco mucho porque es importante, ¿no? Es importante que se hable. Ya eso de no decirlo y negarlo ya quedó muy antiguo, eso no ayuda, se ha demostrado que no ayuda, sino al revés, ¿no? Que sea parte de su vida, de su historia y que se hable. Y ahí tú lo enfocas muy bien, ¿no? Cómo se debe ir diciendo poco a poco, qué frases son importantes, cómo ir haciéndolo de forma natural. Desde la mirada, ¿no? Siempre desde la mirada del niño. Tenemos una mirada adulta cuando nos acercamos a sus orígenes, pero los miedos son nuestros, las palabras que nos salen o que salen como no queremos son nuestras. Para los niños todo es mucho más sencillo, todo es visto desde un punto de vista práctico, ¿no? Y más llano. Que por eso, además de ahí, ¿no? De esa historia, cuando yo estaba escribiendo esta parte de la revelación, de la comunicación, de la narrativa en los orígenes, fue cuando yo dije en su momento, ¿qué cuento hay desde el punto de vista de los niños, ¿no? Que les enseñe, que les diga qué significa ser adoptado, más allá del saber que, bueno, que se les quiere igual, ¿no? Hay muchos cuentos que hablan sobre eso. Pero a mí me faltaba el siguiente paso. Alguna vez pensamos en que los niños se sienten muy queridos, pero eso no tiene que significar que entiendan cuál es su historia de adopción, porque muchas veces utilizamos una terminología que pensamos adecuada, que es metafórica, que es muy bonita, pero que se les queda corta a ellos, ¿no? Que no llegan a entenderlo. Y justo cuando estaba escribiendo este capítulo, en mi mente se fue fraguando la idea de lo que posteriormente se convirtió en el cuento, ¿no? La idea de, ¿por qué no hablamos a los niños desde el punto de vista de los niños? Y les decimos, y nos ayudamos, ¿no? A decirles algo que a lo mejor para mí se ve un poco más complicado, pero que es tan sencillo como ver su mundo con sus ojos. Y ese es el enfoque del libro, por supuesto, y ese es el enfoque del cuento, es fundamental. Del cuento que yo lo tengo y es maravilloso, a mi hija le encanta, las ilustraciones son preciosas, hay que decirlo, yo creo que le llama mucho la atención porque son ilustraciones, bueno, súper bonitas, llenas de color, pero además no son complejas, porque la verdad que lo bueno que tiene que son ilustraciones muy sencillas, pero maravilloso. Y el libro, aún así, que ya te lo comenté en su momento, tiene un punto ahí de humor que yo creo que a los niños, pues bueno, a nosotros, los papás que se lo leemos, nos encanta, pero yo creo que, claro, lo transmite con ese puntito de humor que bueno, es un libro muy bonito. Yo lo recomiendo para peques y no tan peques también, porque, bueno, ¿por qué no? Les va a gustar leer algo que tiene que ver con ellos y de esa forma tan divertida. Así que yo lo recomiendo también. Otro de los puntos, bueno, súper importante es la escuela. Ay, Dios mío, la escuela, cuánta quebradero da, ¿no? A las familias adoptivas, ¿no? Bueno, ahí hay un capítulo muy importante hablando sobre las dificultades que nos podemos encontrar, ¿no? Las dificultades que se pueden encontrar los pequeños. Y hay una frase que me gustó muchísimo y que la voy a leer porque me parece fundamental, que dice: la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Bueno, me parece muy importante y que transmite tal cual lo importante y lo fundamental que es, pues, el colegio, ¿no? También, ¿no? Esa frase no es mía, es lógico, ¿no? Esa frase de Howard Hendricks, que siempre está de fondo en la formación que se hace con los maestros, ¿no? Pero es cierto que también es verdad que hay un día a día, es lo que hemos dicho siempre, ¿no? Hay una parte más teórica que es estupenda, maravillosa, pero después el día a día es complicado. Sabemos que los maestros tienen una labor complicada, pero yo muchas veces lo digo exagerando mucho, ¿no? Me da igual la nota que saque el niño, me da exactamente igual, ante lo cual los padres no se alertan, como da igual. Pues sí, porque lo realmente importante que adquiere un niño en el colegio no son solamente los aprendizajes académicos, ¿no? Sino todo lo demás. Y es fundamental que nuestros niños adoptados tengan figuras de apego adecuadas en la escuela. Para ello sus maestros no enseñan solamente a sumar, a restar, le enseñan de amor, le enseñan de incondicionalidad, le enseñan a aceptar sus características, le enseñan a tolerar sus fracasos, le enseñan a cómo tolerar ellos mismos lo suyo. Con lo cual es fundamental que esa educación para todos los niños, por supuesto, pero más en el caso de los niños que están dañados efectivamente,
pues sea olvidando lo racional y dejando que el corazón fluya, ¿no? Entre uno y otro. Otra parte que en relación a lo que dice también explican los tipos de apego importantes, porque bueno, no tenemos por qué saberlo, pero bueno, se hace un resumen de ellos y te posiciona, ¿no? En qué tipo de apego estás y en qué tipo de apego quieres alcanzar, que creo que también es importante, ¿no? El apego seguro, que para estos niños es súper necesario. Bueno, Carmen, no sé si hay alguna parte que te gustaría destacar del libro. Yo te he destacado las que más me han llegado a mí, pero bueno, no sé si tú quieres destacar alguna. No especialmente, o sea, a mí el capítulo de búsqueda de orígenes me gustó, a la vez que fue muy difícil, o sea, fue muy difícil escribir un libro con una limitación de páginas, por supuesto, ¿no? Por cuestiones editoriales, y decir y no decir, ¿no? Y que una frase fuese tan potente como que hubiese mucho detrás donde analizar. Y es verdad que hay muchas frases más potentes, ¿no? Pero fue justo en el capítulo de búsqueda de orígenes donde más tuve que callarme, de alguna forma, ¿no? Y entender el sentido de todo, ¿no? Porque para mí ese final, de alguna forma, habla del comienzo, del modo en que el niño, el adulto, el adolescente va integrando su historia adoptiva, no solo cuando se sabe adoptado, ¿no? Sino cuando sabe qué ha pasado, qué ha dado lugar a esa adopción. De eso depende el primer día que llegó a su casa. De eso depende cómo se haya vinculado, de eso depende cómo se le haya aceptado en sus diferencias, en sus características, de eso depende que se le haya construido una identidad sana y que el apego, el afecto, el cariño entre ese adulto y sus padres pues haya sido sin duda exitoso, ¿no? Entonces para mí es un capítulo culmen de una trayectoria muy larga y que además, como digo, es un proceso espectacularmente bonito desde el punto de vista terapéutico y que, lejos de lo que muchas familias piensan, une y une más, y une aunque sea en la pena o aunque sea en el dolor del adulto adoptado y de su padre, su madre, su familia que lo adoptó. Así que le tengo especialmente cariño a todo, ¿no? Pero por destacar un poquito más, porque ahí en ese capítulo fue donde más me olvidé de todo lo que tenía que decir y vi lo que me apeteció. Así que lo destaco de Bueno, alguna manera. Carmen, yo te quería preguntar por qué Sí. decidiste escribir este libro, ¿por qué nació esa cosa de darle... Pues fue casualidad que la editorial me buscó a mí, estaba planteando una colección de libros didácticos y llegaron hasta mí las cosas de la vida que surgen algunas veces. Y como digo, bueno, me pareció que podía compartir algo interesante desde mi punto de vista, ¿no? Desde ese punto de vista práctico. Y a partir de ahí, pues simplemente hubo que dejar que las palabras fluyeran y darle forma, ¿no? Que como digo, no fue sencillo en ese caso, pero fue una decisión, fíjate, completamente aleatoria que me vino. Además, recuerdo que yo estaba en un pleno posparto, prácticamente, en una situación vital de estrés, ¿no? Digámoslo así. Pero cuando las cosas se hacen con gusto y se hacen sabiendo lo que están haciendo, yo creo que fluye fácilmente, ¿no? Y así fue, así fue. Bueno, ¿y cuáles son tus próximos proyectos? Aunque, bueno, hace poquito que sacaste el cuento. ¿Cuáles son los próximos Sí. proyectos? Cuéntanos. Mis proyectos siempre van a ser mis niños, vengan de donde vengan. Yo no tengo una consulta privada y tengo la suerte, como yo digo, porque para mí es una suerte de seguir atendiendo a niños adoptados y a familias adoptivas que me siguen conectando con mi labor profesional de siempre, aunque también trabajo con niños que no lo son, ¿no? Y después en el ámbito, bueno, en el ámbito de la escritura, yo ahí ya como psicóloga, ya separándome un poco del ámbito adoptivo, yo he visto y yo trabajo muchísimo, muchísimo con todos mis niños la literatura infantil y con ella trabajo la educación emocional, con ella, con los niños y con los adultos, trabajo las frustraciones, el estado de ánimo, trabajo muchísimas historias a través de los cuentos y quiero seguir haciéndolo. Después de publicar Ser adoptado para los mayores, después de publicar Ahora lo entiendo, pues lo siguiente será otra historia que está ahí en el tintero, que nos habla, además, esto es primicia absoluta, nos habla de la importancia del carpe diem, ¿no? De que los niños sean niños, no aspiren a ser mayores, sino que disfruten de cada uno de los momentos que la infancia les da, les regala, les otorga, porque desgraciadamente cuando somos mayores nos olvidamos, desgraciadamente, de los niños que fuimos. Y no hay mejor enseñanza que le puedes transmitir a un niño que es que viva cada momento como lo tiene que vivir, ¿no? Como niño que le corresponde. Así que la siguiente aventura literaria
irá encaminada por ahí, que esperemos que dentro de poco pueda hacerse realidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo siempre digo que desde que soy mamá no he jugado más en mi vida, vamos, ni cuando pequeña, ¿eh? O sea, es fundamental vivir la etapa que les toca y disfrutar con ellos de los que les toca, como estás diciendo, de jugar, de, bueno, olvidarte de todo y estar ahí con ellos en lo que hay. Bueno, ¿dónde Y podemos encontrar? disfrutarlo. Bueno, eso ya no hay Por ni que eso, no decirlo. solo por ello, es la excusa perfecta que tenemos los mayores para dejarnos fluir. Exacto, para disfrutar como niños. O sea, Eso es. ¿dónde podemos encontrar tu libro? Pues mira, Ser adoptado está en distribución nacional. Es cierto que no está en muchas librerías, pero bajo pedido se puede conseguir. Yo tengo algún ejemplar, tengo ya poquito, pero bueno, en la medida de lo posible. Por ejemplo, hace poco estuvimos en Feria del Libro, aquí en Sevilla, yo os hablo desde Sevilla, y alguna promoción hemos hecho con alguna librería. Lo tenemos en Amazon también, aunque siempre apostamos por los comercios locales, ¿no? Y las librerías de barrio. Y alguno tengo yo también, como yo digo. Es un libro muy específico, que no aspira a ser un bestseller, como yo digo. Yo le he bautizado que no, es un low seller, es un libro de venta lenta, que a quien llega le gusta, lo recomienda y provoca otra venta más, ¿no? Y así como yo quiero que sea, ¿no? Que a quien le llegue le guste tanto como para recomendarlo. Y como digo, pues lo tenéis disponible en todos esos sitios. El cuento sí tiene una tirada más a nivel nacional, y este sí está en cualquier librería, está en Amazon, yo tengo un montón, sin problemas. Pero el libro en sí, si se busca, se encuentra, porque bueno, está en algunas librerías y está en Amazon. Es siempre el recurso. ¿Y a ti dónde te podemos encontrar? A mí en muchos sitios. Yo estoy en todos lados, ¿no? Como se dice, yo estoy en la consulta aquí en el Pueblecito de Sevilla, yo estoy en las redes como Carmen Mateo PSI o Carmen Mateo Psicología, donde bueno, voy contando un poquito de las cosas que hago y sobre todo voy contando los cuentos que llegan a mis manos y que me sirven tanto para trabajar con mis niños. Y accesible para cualquier persona, ¿no? El otro día, casualmente, una pareja que me decía, ¿te podemos escribir por mail una consulta que tenemos? Claro, claro, ¿no? Por supuesto que sí. Al fin y al cabo, no somos tanto los profesionales que sabemos de adopción y si somos, estamos repartidos por el mapa de España, ¿no? Con lo cual, cualquier atención que se le pueda brindar a cualquier persona, que tú lo sabes perfectamente, que hay veces que simplemente es necesario un te entiendo, te apoyo, lo estás haciendo bien, pues por supuesto es disponible para todo el mundo, claro que sí. Terapia online, podemos encontrarte por terapia online también para que pueda cualquier persona de cualquier sitio. Y no se te olvide tu blog, que también tienes un blog Mi maravilloso. blog, bueno, lo tengo, claro. Te digo, yo estoy en todos sitios a la vez y hay veces en los que en algunos flaqueo. Pues el blog lleva como un mes o 2 meses sin actualizar, pero bueno, también. Y en el blog además se llama Con un cuento, te lo cuento.blogspot.com. Sí es verdad que hay una entrada que es sobre el libro y ahí se puede ver algunas imágenes interiores del libro. Ahí aparecen las actividades descargables que vienen al final del libro, vienen algunas fichas de trabajo para hacerlas directamente. Están en el blog también disponibles por si alguien se las quiere descargar. Así que aunque no me dé la vida para tenerlo actualizado, pero la información sobre el libro y el gran banco de recursos literarios que ya existe. Es un blog de recursos y para adopción maravilloso, para encontrar libros sobre hablar del tema con niños pequeños de diferentes etapas. Es un recurso muy bueno que, bueno, yo también lo recomiendo y que está ahí y que lo tienes que nombrar porque es muy buen recurso. Se me olvida, son tantas cosas ya que se me olvida. Bueno, yo decir que el libro, como he comentado durante todas las charlas, me parece estupendo. Yo lo recomiendo siempre a familias preadoptivas o familias recientes, adoptivas recientes. Pero bueno, es un libro que constantemente, bueno, como he dicho, yo lo uso, vamos, está en mi mesita de noche y lo uso constantemente porque es un aprendizaje continuo. Bueno, Carmen, hay una población que a mí me sorprendió. Cuando yo escribí el libro estaba pensado para los adultos adoptantes, ¿no? O los profesionales del sector. Pero la persona que me hace el prólogo, que es Bandy García, ella es persona adoptada y me sorprendió mucho cómo ella conectó con su historia y a ella también le sirvió. Pero no solo eso, sino las personas que me han dicho, pues mira, yo le he pasado el libro a mi hermana, a mi familiar cercano, para que ella también entiendan dónde estamos, ¿no? O sea, que sin esa pretensión te escribió, pero para la familia extensa, que recordemos que no tienen por qué saber de esto, igual que las personas que estamos directamente implicadas, pues también puede ser un recurso bastante útil. Es un aprendizaje. Pues sí. Antes de terminar, Carmen, bueno, yo te había comentado que iba a leer yo el poema del principio, pero
no sé, te invito a que lo leas tú, porque realmente es tuyo. Y creo que Venga. va a quedar muy bonito que lo leas tú, que eres la autora de este poema tan bonito. Esto fue también una cosa inesperada como muchas otras, ¿no? Menos mal que la creatividad de vez en cuando fluye y salen cosas, ¿no? Queríamos escribir algo especial y buscamos algo especial y cuando algo no lo encuentra, pues ya sabes lo que tienes que hacer, crearlo, ¿no? Y si encima queda medio bien, pues estupendo. Así que se nos ocurrió este poema con permiso de los poetas universales. Yo para eso no sirvo, pero bueno, está hecho con todo el cariño del mundo. Que dice algo así, te comento. Dicen que existe un hilo rojo de color que a dos seres mantiene unidos en la alegría y en el dolor. Cada uno en un extremo esperando encontrarse en algún lugar del mundo, en alguna parte. A pesar del tiempo y la distancia, este hilo nunca desaparece. A sus dedos, atado, constantemente permanece. Desenreda el hilo conmigo y decide bien a quién lo vas a unir, porque la persona elegida estará siempre junto a ti. Ese hilo, como hemos dicho al principio, te conecta con tus hijos, con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, con tus pacientes y con todo el mundo. Y con todo el mundo. Así que para aquellas personas que están esperando tirar sus hilos, pues seguro que se sienten reconocidos en ese poema, ¿no? En esa poesía. Pues nada, Carmen, muchísimas gracias. Dejo aquí de nuevo el libro. Muchísimas gracias por, bueno, ser la primera que ha hecho un vídeo en mi canal. Es un honor para mí. Y para mí, mucho. Pues muchísimas gracias. Nos vemos prontito y hablamos. Y te sigo viendo por aquí. Mucha suerte con el canal. Una idea, como te he dicho, me parece excepcional y seguro que sirve de ayuda para mucha gente. Muchas gracias, Carmen. Sí. A ti, Bea, gracias siempre. Chao.